Bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos hoy en la clase de la semana de Parshat Emor, que se lee en la Torá Parshat Emor fuera de Israel. En Israel la parashá es, ya están ellos en la próxima parashá, pero nosotros vamos a leer Parshat Emor. Hoy puse un título que era un poco, digamos, para llamar la atención quizás, porque la gente me dice cómo... Pido por favor todos los que pueden silenciar sus micrófonos y mantenerlos silenciados para no tener que estar yo pendiente de silenciar cada uno de los micrófonos que se abre. Por favor, estar atentos con ese tema, por favor. Gracias. Bueno, les decía que puse un título que en realidad está un poco mal, digamos, el título no era correcto, porque di a entender que la Torá discrimina al Cohen discapacitado, cuando en realidad obviamente que no es así. El título debería haber sido ¿discrimina la Torá al Cohen discapacitado? Pero como eso generó, mucha gente me diga, qué bueno, voy a estar en la clase, me gusta el título, me interesa, cómo puede ser. Entonces creo que valió la pena. Bien. Quiero dedicar la clase de hoy para Refuah Shlema, para la pronta curación de un Cohen, Jaime Eliezer Ben Esther, que también va a pasar una operación este mes importante, y quiero, como él es Cohen y también tiene una cierta discapacidad, entonces quiero que esta clase sea para Refuah Shlema de él, que Hashem le mande mínimo el Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim hacia él, Isa Hashem Panav Eleja, Viasem Leja Shalom, y Valeje Hashem Ishmereja, que Hashem le dé mucha bendición, y que todo salga Besat Hashem con éxito, mejor de lo que todos esperan y creen. Bueno, vamos al tema de hoy, el tema del Cohen. Vamos a leer un extracto de la parashá de esta semana, Parshat Emor, más específicamente en el capítulo 21, versículo 16. Dios le habló a Moshe diciéndole que le hablara a Aarón del modo siguiente. Cualquiera entre tus descendientes, Aarón era el sumo sacerdote en el Bet HaMikdash, cualquiera de tus descendientes que tenga una imperfección, no puede acercarse a presentar la ofrenda de alimento de su Dios. De este modo, ningún sacerdote imperfecto puede ofrecer sacrificio. ¿Qué imperfección estamos hablando? Una imperfección física. Y la Torá lo empieza a decir, a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, esto incluye a todo el que sea ciego, cojo, que tenga la nariz deformada, un miembro desfigurado, una pierna lisiada, una mano lisiada, bueno, etcétera. Va dando algunos ejemplos de lo que es un Cohen que tiene algún tipo de imperfección física. Sigue diciendo, ningún descendiente de Aarón, el sacerdote, que tenga una imperfección puede acercarse para presentar la ofrenda de fuego de Dios. Es decir, no puede hacer el corbán. Bueno, sigue diciendo, estoy salteando ahí un poco algunas palabras que parecen aparentemente redundantes, y después dice así, aún así puede comer las ofrendas de alimentos de su Dios, tanto de las santidades como de la santidad, pero no puede venir al separador de tela, etc. Es decir, el Cohen, cierro acá el libro, el Cohen tenía, para hacer la ofrenda, el sacrificio en el Bet HaMikdash, él tenía no podía tener ninguna imperfección física, pero sí podía, la persona el discapacitado podía comer de la comida, o sea, de la ofrenda que los Kohanim traían, que es una comida sagrada, él sí la podía comer como cualquier otro Cohen. Este texto en la Torá llama mucho la atención y de hecho es hasta un poco molesto porque la Torá, que es una Torá llena de moral, de ética, de cosas positivas, cosas buenas, y de repente nos dice que de repente el Cohen, por tener alguna imperfección física, por eso no puede acercarse a hacer el corbán, a hacer el servicio en el Bet HaMikdash. Entonces, la verdad que nos genera un poco de ruido y hace que nos preguntemos el por qué. ¿Por qué es así? Más aún cuando la Torá es quizás la primera en mostrar el valor del ser humano tal cual es,
con cualquier tipo de imperfección física, ya que la Torá se fija en el alma. ¿Dónde lo vemos eso? En Bereshit. Bereshit, la Torá dice que Dios creó al hombre a su semejanza. Dios no dice creó al hombre, entre comillas, perfecto, a su semejanza. Dice cualquier hombre, cualquier persona, cualquier ser humano, Dios lo creó a su semejanza. Y no cambia si la persona tiene un brazo, le falta un brazo, o tiene o es ciego, o es sordo, o lo que sea. Frente a Dios, fuimos todos creados a su semejanza. Todos somos parte, digamos, tenemos la imagen de Dios. Entonces llama mucho la atención porque el Cohen no podía hacer la ofrenda. De hecho, a diferencia de muchas otras, en la época, digamos, en la antigüedad, otras civilizaciones, por ejemplo la griega, y bueno, y muchas otras más, que existía el infanticidio, existían las ofrendas humanas, y de hecho, sin muy lejos, uno de los grandes pensadores y más famosos filósofos, Aristóteles mismo, en su libro de la política, él trae ahí que él considera que una persona que tiene un hijo lo aleinu discapacitado, entonces no se lo debería criar. Y en otras palabras, también, dejarlo de alguna forma morir. Muchas, épocas posteriores se armaron centros donde la gente ponía e internaba ahí a sus seres queridos, hijos que tenían algún tipo de discapacidad, y simplemente los dejaban ahí sin ocuparse de ellos, sin prestarles atención, y hasta que obviamente morían. Ni hablar también, toda la opinión de Darwin sobre que el poder, del que es del sano tiene supremacía por sobre aquel que tiene alguna imperfección, etc. Eran todas formas de pensar diferentes al del judaísmo. En el judaísmo siempre se dio, de hecho, está escrito también en libros Flavio Josefo y en otros libros también de la antigüedad. Ellos hablaban de la diferencia de eso con el judaísmo, cuando en el judaísmo no importaba el estado físico de la persona, a la persona había que cuidarla y había que respetarla. Y de hecho, una persona, por ejemplo, si la Torá nos dice no se le puede hacer daño a una persona, no nos habla de un daño a una persona que tiene, un cuerpo sano, sino también a cualquier tipo de persona, también a una persona que le falta alguno de sus sentidos, algún miembro de su cuerpo, etc. Entonces llama mucho la atención esta orden en la Torá de que Dios le dice al Cohen que es discapacitado, vos tenés prohibido hacer el corbán, ¿sí? Prohibido hacer la ofrenda en el templo. Hoy estaba viendo la ley de discapacitados en Argentina, en qué año se hizo. Acá tenemos una abogada, y estaba viendo que se hizo, si mal no recuerdo, creo que era en el año 81, por ahí. Es decir, ¿qué es la ley de discapacidad? Es que darle los mismos, ocuparse de accesos para discapacitados, darle los mismos derechos. Quiere decir que hasta el año 1981, el discapacitado en el mundo era inferior. De hecho, la misma palabra, lo que se le había puesto en su momento era minusválido, tenía menos valor, ¿sí? Menos valor que el resto. Pero para la Torá no, no tenía menos valor que los demás. Entonces llama mucho la atención esta orden de Dios sobre el tema de los Kohanim. Voy a traer acá algunas explicaciones que vi, algunas respuestas que estuve recopilando, pero al final estas las voy a poner primero, porque ninguna me satisface, del todo. Y después al final voy a traer una explicación, voy a hacer un preámbulo para una última explicación que la trae el Rebbe del Tzemach Tzedek en uno de sus libros. La primera explicación que encontré es simple. La exigencia del trabajo del Cohen en el Bet HaMikdash era tal que una persona que tenía alguna imperfección física
entonces no iba a poder, le iba a costar mucho hacerla. El Cohen trabajaba solo, habían cosas que los Kohanim hacían juntos, hacían en grupo, pero específicamente el servicio, o sea, el Corbán, la ofrenda que se tenía que traer el Cohen, la hacía solo. Y tenía que trabajar muy rápido. Está escrito que el Cohen era muy zariz, era muy ágil en su servicio. Por eso, la Torá ve, quizás, que una persona que tiene algún tipo digamos, de discapacidad, entonces no iba a poder desarrollar su trabajo de la mejor manera. Esa es una de las explicaciones. Después, otra de las explicaciones que vi es que el animal que la persona trae, lo que uno ofrenda, tiene que ser un animal que no tenga ningún tipo de defecto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como el animal es un animal, entre comillas, perfecto, entonces el que lo ofrenda, el que lo trae y hace el servicio también tiene que ser, digamos, no tener ninguna discapacidad. Esa es una segunda opinión que vi, una segunda explicación. Después vi otra que es interesante, y de hecho es quizás una de las que más me llenó. Está escrito que el Cohen en el momento del Bet HaMikdash, que el momento de su servicio, tiene que estar totalmente concentrado y alineado con Dios. Tiene que estar 100% con su mente puesta en el servicio que él está haciendo. Ahora, ¿qué iba a pasar con una persona que de repente, por ejemplo, tenía algún problema en alguno de los miembros del cuerpo? Esa persona, estando haciendo el servicio, él podría llegar a pensar, Dios, mirá cómo a mí me sacaste tal parte, me hiciste, digamos, iba quizás a reflotar ciertos resentimientos que tenía, y no le iba a permitir, le iba a perturbar en el momento del servicio en el templo, le iba a perturbar para hacer las cosas con el corazón realmente puro y el corazón totalmente entregado a Dios, porque iba a guardar un poquito de resentimiento por la naturaleza física que Dios le dio. Bueno, después vi otra que también habla de la parte histórica. En esa época el paganismo era muy fuerte y por lo tanto las imágenes, digamos, la idea de lo que era el servicio a Dios, el servicio divino de la gente del mundo, y obviamente también de los judíos de esa época, tenía ciertas tendencias o estaba un poquito quizás marcado por lo que era el paganismo. Entonces, para que no nos preguntemos, y antes ahí en la época del paganismo era la perfección, era algo, se le daba, como dijimos antes, se le daba a la perfección física una importancia especial. Entonces, para que la gente no diga, claro, los hebreos les ofrendan a sus dioses con gente imperfecta, a su Dios, perdón, no sus dioses, a su Dios con gente imperfecta, entonces para eso la Torá es como para ir haciéndolo de forma gradual, como explica Maimónides en el Moré Nebuchim, que muchas veces Dios dio ciertas órdenes para ir perfeccionando al ser humano hasta que llegue a la conciencia que nosotros tenemos hoy de lo que es Dios, de lo que es un servicio que no está en la materia, sino en el corazón, etc. Entonces, de la misma manera, en esa época Dios quería que sea así porque era lo que en el mundo, en el paganismo, se pregonaba. Después vi otra de las explicaciones, que también es interesante. Dice que Dios en realidad protegía al Cohen. ¿Por qué? Está escrito en la Mishnah Masejet Midot, en el tratado de Midot, que habían en el lado norte del Mizbeach, en el lado norte del altar, habían 24 argollas, ¿sí? Donde se hacía la yejita, donde se hacía la faena. En cada una de esas argollas estaba parado un Cohen. ¿Por qué estaba parado un Cohen? Porque venía el Israel, venía la persona con su animal para hacer la ofrenda, y él necesitaba un Cohen. Entonces él veía a todos los Kohanim y él elegía, bueno, voy con él. Entonces uno se ocupaba, estaba haciendo su trabajo, entonces quedaban los demás, y así la persona iba eligiendo el Cohen que él quería que haga su ofrenda. Entonces iba a pasar quizás que de repente uno venía y iba a ver, no, ese Cohen, no sé, no ve bien o es medio sordo o lo que sea, entonces a él no lo elijo.
¿Cómo se iba a sentir ese Cohen en ese momento? ¿Vieron como cuando somos chicos y elegimos el equipo de fútbol? Entonces siempre los últimos que quedan son los que se sienten mal porque sienten que son los que menos saben jugar a la pelota, entonces nadie los quiere. Bueno, el Cohen también podía sentirse de esa manera y por eso Dios dijo, por las dudas, protejámoslos y no los expongamos de esa manera. Esas son 5 explicaciones que yo encontré, pero no es con las que yo me quiero quedar, obviamente. Yo quiero traer la explicación, una sexta explicación, que es la del tercer Rebbe de Lubavitch, que se llamaba como el último, Menachem Mendel, más conocido por su obra, Tzemach Tzedek, una obra de libros que él hizo, que se llamaba Tzemach Tzedek. Él murió en realidad en el año 1866, así que para tener una idea más o menos de qué época estamos hablando. Pero antes de traer la explicación de él, quiero dar un preámbulo, ¿sí? Contándoles a ustedes una historia de una persona, una figura muy conocida en nuestros tiempos, que se llama Steve Jobs. ¿Escuchaban hablar de Steve Jobs, el creador de Apple? Bueno, Steve Jobs cuenta que él cuando él era bebé, sus padres lo entregaron en adopción. Él fue un embarazo no planeado. Los papás de su esposa no estaban de acuerdo con el matrimonio de su hija, entonces cuando ella quedó embarazada, apenas nació, ella lo entregó en adopción a la familia Jobs. Cuando él tenía aproximadamente 7 años, estaba sentado ahí charlando con una amiga de él sobre la adopción. Entonces la nena le preguntó, le dijo, ¿cómo? Entonces, ¿tus padres biológicos no te quieren? ¿No te quisieron? O sea, ¿vos eras un chico que no querido? Entonces él cuenta que eso le hizo a él un clic en la cabeza y se sintió de repente mal, se sintió una persona no deseada, no querida por sus propios padres. Entonces fue corriendo a sus padres adoptivos llorando y les preguntó, le dijo, papá, ¿es verdad que mis padres biológicos me entregaron porque no me querían? O sea, ellos no eligieron deshacerse de mí. Entonces los padres con mucha seriedad, los padres adoptivos, lo miraron y le dijeron, hijo, nosotros te elegimos específicamente a vos. O sea, nosotros no queríamos cualquiera, nosotros te elegimos a vos, queríamos que vos seas nuestro hijo. Entonces él dijo que en ese momento de sentirse rechazado se sintió elegido. ¿Sí? Y eso le generó a él una sensación de amor. Y bueno, se sintió de vuelta, digamos, querido y deseado. Esta es la historia de Steve Jobs. Ahora, nosotros cuando hablamos de la perfección en el judaísmo, y uno tiende a decir generalmente la perfección no existe, y es verdad, porque Dios no hizo seres perfectos, Dios hizo seres con instintos buenos, instintos malos. El instinto del mal es en realidad el instinto que se ocupa y está pendiente todo el tiempo de nuestras necesidades físicas, y muchas veces para nuestras necesidades físicas nos hace transgredir ciertas cosas. Entonces la persona tiene que luchar y muchas veces cae, y cuando cae se tiene que levantar, y el día más importante del año es un día que representa la caída y representa también la levantada, que es el día del perdón. Si hubo perdón es porque hubo una falta. Es decir, Dios no creó personas perfectas. Pero de todas maneras, la perfección en el judaísmo, y el tema que voy a hablar ahora es un tema básico de lo que es el judaísmo. La perfección está en lo que Dios quiere de nosotros. Dios no nos pide que seamos perfectos. Dios nos pide que hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Entonces de repente va a venir una persona y me va a decir, ¿por qué de repente la mujer, por ejemplo, no tiene una aliyá, no sube a la Torá o no se pone tefilín? ¿Sí? Que es un tema quizás para otra charla. Pero ¿desde cuándo? La respuesta va a ser ¿desde cuándo? Nosotros adoramos una aliyá a la Torá, adoramos un tefilín, adoramos un talit. Lo que nosotros adoramos es a Dios. Nosotros no adoramos ningún objeto. Entonces el mismo Dios que nos pide una cosa es el mismo Dios al que nosotros adoramos,
cumpliendo otra, o sea, o dejando de cumplir otra. Y le doy varios ejemplos. Por ejemplo, uno de los símbolos más importantes de nuestro pueblo es el shofar. Y el sonido del shofar en Rosh Hashanah estremece el alma de la persona, nos despierta y nos emociona año tras año. Y tiene un significado importantísimo. Por medio del sonido del shofar, nosotros en Rosh Hashanah estamos recibiendo a Dios como Rey, nos estamos conectando con Él, nos estamos conectando con nuestro pueblo y con la humanidad entera. Zeh Yom Tchilat Maaseja, este es el día, el comienzo de toda tu creación, le decimos a Dios. Pero de repente va a venir una persona y va a decir, escucha, Rafi, el shofar es importantísimo, lo tenemos que tocar en Hanukkah, encender la vela de Hanukkah con el sonido del shofar. Yo le voy a decir, mirá, puede ser muy lindo, pero no tiene cero sentido y cero valor espiritual y religioso. No te creas que porque vas a hacer tocar el shofar en Hanukkah, entonces estás haciendo algo sagrado. Porque Dios lo que nos pidió a nosotros es que lo toquemos en Rosh Hashanah. Y lo que lo hace sagrado es la orden de Dios, no lo que nosotros sentimos del shofar. El último Shabbat nosotros hablamos sobre la parashá de la semana pasada, que me gustaría también traerlo acá. La Torá nos habla de la prohibición de hacer dioses de hierro fundido. ¿Qué es dioses de hierro fundido? Agarrar un pedazo, un metal, un molde, derretir, o sea, fundir el hierro y hacerle formas de dioses. Cosa que hoy en día a nadie se le ocurre hacer, porque ¿quién va a ser hoy un dios? ¿O quién va a llamar dios a una imagen de hierro fundido? Pero la Torá es eterna, y si la Torá es eterna, algún mensaje nos quiere dar. ¿Cuál es ese mensaje? Es que muchos de nosotros a veces hacemos nuestra imagen de Dios. Nosotros nos hacemos un Dios según nuestro molde. Decimos, para mí Dios es esto. Y nosotros le rendimos culto a ese Dios. ¿Qué es ese Dios? El Dios de nuestra imaginación. Es el Dios que nosotros moldeamos, pero no es el Dios real al que nosotros tenemos que adorar. Entonces viene una persona y te va a decir, no, para mí hacer un Shabbat un día domingo es mucho más significativo que hacer un Shabbat, que me lo propusieron una vez. Me dicen, Rafi, ¿por qué no haces Shabbat domingo? Es mucho más fácil, vas a tener más gente en el Shil, domingo no se trabaja. Porque el judío no busca cómo moldear el Dios o cómo hacer las cosas para que sean más fáciles. La perfección está en hacer lo que Dios nos pida a nosotros que hagamos. Entonces, por ejemplo, un Shabbat, una persona dice, Rafi, tengo mucha ganas de ponerme tefilín hoy. Sí, pero es Shabbat. Sí, pero escúchame, yo cuando me pongo tefilín me conecto. Sí, te puedes conectar, pero no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo, te estás conectando con vos, no con Él. Y otra de las cosas, de las pruebas que más fuertes que les puedo dar, es que una de las cosas, de los símbolos más impuros que tiene el judaísmo es el cerdo. ¿Sí? Comer cerdo es el símbolo del no kosher, de lo que es lo peor que hay, comer un cerdo. Sin embargo, si es lo único que yo tengo para darle de comer a una persona que está entre vida y muerte, entonces es una mitzvah de la Torá darle ese cerdo a esa persona. Quiere decir que de repente lo que está prohibido, lo que no se puede, lo que no se toca, pasa a ser una mitzvah. ¿Pero por qué pasa a ser una mitzvah? No porque el cerdo sea una mitzvah, porque esa es la orden de Dios. Entonces algo que Dios lo pide en su momento, en su lugar, lo que quizás en otro momento no tiene sentido, en este momento es lo más sagrado que hay. Y esa es la perfección que nosotros encontramos en nuestro judaísmo, en el judaísmo y en la Torá. Entonces, en otras palabras, adorar a un modelo perfecto de lo que el ser humano tiene como preconcepto, una idea de lo que es de la perfección, eso es idolatría. Porque el judaísmo no tiene una imagen perfecta de lo que debe ser la vida y lo que deben ser las cosas. El judío tiene lo que Dios nos pide que hagamos. Fíjense ustedes que cuando Moisés bajaba con las tablas y vio que el pueblo judío estaba venerando un becerro de oro, la perfección, algo hermoso, ¿qué hizo él? Rompió las tablas. O sea, lo más preciado, lo más importante que nosotros teníamos, que eran las tablas de la ley, que fueron talladas por Dios, Moisés las rompió. Porque de esos retazos, él nos mostró que el judío
que el judaísmo, a ese pueblo que recién escuchó los 10 mandamientos, no veneramos objetos, no veneramos las tablas, no veneramos becerros, nosotros veneramos el contenido. Y el contenido de eso es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces a veces Dios quiere que nosotros no hagamos. Y el no hacerlo, esa la gran mitzvah. Cuenta una historia de dos hermanos, alguna vez lo conté en alguna de las charlas, dos hermanos, Reb Elimelech de Lijensk y Zushe de Anipoli, ellos solían hacer, llamaban como exilio, ¿sí? Se exiliaban, es decir, se iban a la mitad del bosque, a ciudades alejadas para estudiar Torá, meterse en la meditación, etc. Un día caen junto con un grupo de rusos que estaban ahí tomando en una hostería, cae la policía y se los lleva a todos a la cárcel. Cuando estaban en la cárcel, hasta que veían qué era lo que iban a hacer, estaban todos en una misma celda grande y le pusieron un tacho en el medio para hacer sus necesidades. Entonces llegó el horario de la tefilá y uno de los hermanos le dice al otro, se pone a llorar y le dice, mirá, no podemos rezar, está el tacho ahí está con excremento y no se puede rezar lo de excremento, o sea, se puso a llorar, no podemos servir a Dios. Entonces el hermano le dice, ¿cómo que no podemos servir a Dios? ¿Quién es el que nos pidió a nosotros que recemos? Dios. ¿Y quién es el que nos pide a nosotros que no recemos cuando hay excremento? El mismo Dios. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de servir a Dios no rezando. Sin rezar vamos a servir a Dios, vamos a cumplir con esa halajá. Entonces los dos hermanos se pusieron contentos y se pusieron a bailar alrededor de ese balde y lo señalaban y bailaban con alegría por haber cumplido a la mitzvah de no rezar al lado del excremento. Entonces, el resto de los rusos borrachos vieron ahí que estaban bailando, se prendieron en el baile, en la alegría, hasta que vino un guardia y le dice, ¿de qué están haciendo? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están cantando? Entonces le dice, no sé, eso los judíos están señalando el tacho y empezaron a cantar y están bailando. Entonces el policía dice, ahora se ponen contentos por estar el tacho, ahora les voy a sacar el tacho de la celda. Y ahí ellos pudieron bailar realmente por poder rezarle a Dios sin el tacho, sin el excremento. Es decir, lo que sale de esta historia es que el judaísmo, cuando habla de perfección, no es la perfección de lo que yo creo que tiene que ser el judaísmo, lo que yo considero que es mi forma de acercarme a Dios. Yo no tengo una forma de acercarme a Dios, yo tengo la forma que Dios, el camino que Dios me mostró a mí, por el cual yo me voy a acercar a Él. Por eso es que Moshe rompió esas tablas, mostrando que acá nosotros no adoramos objetos, no adoramos ideas, nosotros adoramos órdenes, la orden que Dios nos dio. Entonces, una vez que vimos esto, que la religión no está para encajar en nuestros propios modelos ya preexistentes de lo que nosotros creemos que es el judaísmo, entonces nos preguntamos nosotros lo siguiente. ¿Quién decidió que servir en el templo es algo santo? ¿Quién nos pidió a nosotros que le hagamos un templo? ¿Y quién eligió a los Kohanim para que sirvan dentro del templo? Obviamente que Dios. Y después de un tiempo Dios permitió que su templo sea destruido. Y la pregunta que surge es, si el templo es tan sagrado y Dios está morando en el templo, cuando el templo fue destruido, ¿Dios también fue destruido dentro del templo? Obviamente que no. Porque la santidad no está en la piedra, la santidad no está en el lugar. La santidad está en lo que Dios hizo de ese lugar. El lugar es sagrado porque Dios nos dijo que es sagrado. Y Dios santificó también a las personas que van a trabajar en él porque Él las santificó. Él eligió a los sacerdotes para que sean los que trabajaban en el templo. Entonces cuando Dios elige y cuando Dios nos dice a nosotros, estos son los elegidos para hacer las ofrendas, es como si alguien viene y diga, escúchame, vos te casaste con fulana, estás discriminando a todo el resto de las mujeres, ¿por qué te casas con ella? ¿Y todo el resto? No, yo no estoy discriminando a todo el resto, yo elegí a mi mujer porque creo que es la indicada para mí.
Y cada uno tiene su pareja que es la indicada para él, que del cielo Dios le trata de iluminarlo, o sea, Dios lo ilumina para que la encuentre. Pero yo, digamos, cada uno tiene su posición, su lugar. Entonces, yo para mi mujer para mí, y después están otros que tienen, digamos, cada uno con su pareja es para esa persona, o sea, cada uno tiene su función. O algunos se imaginan si de repente, no sé, Einstein se hubiese dedicado a ser futbolista, ¿qué hubiese pasado? O si Steve Jobs hubiese abierto de repente una inmobiliaria. No significa que ser futbolista sea malo, no significa que abrir una inmobiliaria esté mal, significa que cada uno encaja en donde tiene que encajar, cada uno tiene una misión de vida que cumplir, y es bueno en lo que uno es. O uno de repente le va a decir, lo haré a un hijo sordo, lo va a obligar a estudiar, a ser director de orquesta. No, vos sos bueno, uno que es excelente para las matemáticas, pero es sordo. El padre le gusta la música, es músico, y va a obligar a su hijo a estudiar para ser director de orquesta. Obviamente no le está permitiendo a su hijo desarrollar su potencial, que por ejemplo es la matemática. Entonces, esa es la orden de Dios en el Bet HaMikdash. Pero está bien, todo eso está muy lindo. Pero de todas maneras, ¿cuál es la misión? Okay, dijimos que el Cohen que tiene, digamos que está sano, tiene una misión que es la de traer las ofrendas. El resto de los Kohanim que tienen algún tipo de discapacidad tienen otra misión. Entonces, ¿cuál es la misión de la otra persona? Del otro Cohen. Entonces, le voy a comentar un midrash que habla sobre la creación del mundo, cuando Dios crea el sol y la luna. Dice que en un comienzo el sol y la luna tenían el mismo tamaño, y ambos iluminaban de la misma forma. Después Dios achicó, redujo a la luna, y también le quitó la luz propia, y la hizo un reflector de la luz del sol. ¿Sí? Hasta que llegue el Mashiach, que la luna va a tener la fuerza, la importancia y la grandeza del sol. Está escrito también que el pueblo de Israel se compara a la luna, que refleja la luz del sol. El sol es Dios, el pueblo de Israel es la luna, y nuestra misión es iluminar en este mundo, ¿sí? Mostrarle al mundo cuáles son cuál es la moral, la ética divina. ¿Y la luna cuándo ilumina? La luna ilumina en la oscuridad, en los momentos de adversidad, en ese lugar donde si no estuviese la luna, la oscuridad sería completa. Y ahí es donde va a iluminar la luna, donde la luna nos acerca la luz del sol. En otras palabras, Dios tiene dos tipos de misiones. Bueno, tiene muchas, pero o sea, nos da en este tema de los Kohanim. Están los Kohanim que estaban trabajando en el Bet HaMikdash. El Kohen es el elegido por Dios para ser, en cierto modo, como un estilo de nexo, ¿sí? Entre Dios y el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, dentro del mismo pueblo de Israel, están aquellos que pueden trepar y ascender a ese monte espiritual, a esa montaña de divinidad que es el templo, pero hay otro tipo de judíos que van al templo, van al Bet HaMikdash, o pueden ir a un templo también como el que tenemos hoy en día, y no sentirse conectados. Y no sienten esa emoción espiritual, esa emoción divina que puede llegar a sentir otros. En otras palabras, tiene una discapacidad espiritual. Tiene una discapacidad de elevarse y poder adoptar lo divino. ¿Qué va a pasar con esa persona? Dios nos dice, si el Bet HaMikdash, si las ofrendas hubiesen sido hechas por todos los Kohanim, entonces aquella persona que no siente digamos, una conexión con lo divino, entonces no va a tener lugar en el templo, no va a tener quien se ocupe de él. Y para eso viene Dios y le dice, ¿quién es la persona quién es el Cohen que puede ocuparse y sentir lo que el otro siente, sentir la falta? Es aquel Cohen al que a él también le falta.
Entonces, ese tipo de Cohen es mucho más sensible con la necesidad del otro, con la falta del otro, que el Cohen que está todo perfecto. Y esa es la misión que Dios le quiere dar a aquel Cohen que tiene una discapacidad. Y por eso la Torá también nos dice que de los Kodashim, de la comida del templo, ellos pueden comer. ¿Por qué pueden comer? Porque la Neyamá de ellos no tiene ninguna discapacidad. Y lo físico no refleja un déficit en la Neyamá. Ustedes saben que antes, en la Edad Media, muchos, de hecho la misma Iglesia Católica creía que la discapacidad era algo hecho por el diablo, era esta persona tiene que tener algún tipo de pecado, algo oscuro en su vida, que por eso Dios lo hizo discapacitado. Viene la Torá y nos dice, no, mira, Kodashim, de la comida sagrada del templo, él puede comer, porque está al mismo nivel que cualquier otro Cohen. Y saben que la comida de los korbanot, ciertas partes, de ciertos korbanot, ni siquiera un tzadik, que no era Cohen, cualquier tipo del más grande de toda la generación, pero si no era un Cohen, no la podía comer, pero el Cohen sí. Entonces, para eso, no es un nivel espiritual. No estamos hablando de un nivel espiritual. Dios quería que le dio la misión al Cohen discapacitado que pueda sentir la falta también de la otra persona, acercarlo y elevarlo junto con él, traerlo a ese espacio de divinidad que es el Bet HaMikdash, y cada uno según sus propias capacidades. Y eso es lo que es como la luna, ¿sí? Como la luna iluminando en la oscuridad. Y para terminar, esta es la respuesta, no dije, esta es la respuesta del Tzemach Tzedek, ¿sí? Que él dijo, no habló de una discriminación, sino al contrario, él habló de una función. Y como como la perfección es lo que Dios quiere de nosotros, y no lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos que Dios quiera de nosotros, entonces ese Cohen está cumpliendo su función en la vida, ayudando a otra persona. Y por eso el Cohen tiene la capacidad de bendecir. ¿Y cómo termina la bendición del Cohen? Levarech tamo Israel be'ahava. Hay que bendecir al pueblo de Israel con amor. Y para sentir amor por el otro, tenemos que tener algo, sentir en el cuerpo también las necesidades que el otro siente. Y esa es la función de ese Cohen discapacitado. Y voy a terminar con una historia. En Estados Unidos hay una fundación que se llama Hush. Es una fundación que trata, digamos, tiene chicos con ciertas discapacidades, diferentes discapacidades, trata de insertarlos en los estudios, en los colegios. Algunos pueden ir a un colegio normal después de un tiempo, otros no, pero se los acompaña, etc. Una vez al año ellos hacen un charity, una cena, digamos, para recaudar fondos, y siempre habla alguna persona. Una vez habló un padre de un chico que se llamaba Shaya, y después de agradecer todo lo que, digamos, agradecerle al equipo de Hush, él se preguntó y dijo, ¿dónde está la perfección de Dios en mi hijo? Si todo lo que Dios hace es perfecto, ¿por qué mi hijo no puede entender ciertas cosas? ¿Por qué no puede, no sé, hacer algo, no sé, algo de matemática o algo, unir algunas palabras para leer? ¿Por qué tiene esa discapacidad? Obviamente que la gente en ese momento se puso a llorar por la frustración de ese padre. Sintió de repente lo que es para un padre tener un hijo que quizás no es como uno hubiese querido que sea. Pero de todas maneras, el padre siguió diciendo y dijo lo siguiente, dijo, como Dios todo lo que hace es perfecto, entonces yo creo, dijo, me parece, yo entendí que cuando Dios trae un niño así al mundo, la perfección que Él busca en realidad es la perfección en la forma en la que la gente va a reaccionar frente a Él. Y contó una historia. Él dijo que él estaba caminando con su hijo, una vez, no sé, volviendo del colegio, y vio que habían unos chicos ahí jugando al béisbol en el parque,
y el hijo los conocía, eran chicos conocidos del hijo, de Shaya. Entonces Shaya le dijo al papá, papá, ¿vos crees que puedo jugar con ellos? Quiero jugar. Entonces el papá pensó en ese momento y dijo, pero, o sea, dijo, ¿cómo va a jugar si no sé, capaz que los chicos no quieran, capaz que mi hijo no sabe jugar al béisbol, no tiene esa, digamos, tiene una cierta discapacidad. Pero por otro lado, él entendió que si el hijo se lo pidió y él logra hacer que los chicos lo dejen jugar, para el hijo va a ser una inyección de alegría muy importante y muy fuerte. Entonces se acercó uno de los chicos que estaban ahí y le dijo, mirá, ¿tiene lugar para que entre Shaya? Bueno, el chico primero miró al resto de los amigos a ver si alguno le hacía alguna seña, pero cuando vio que nadie le prestaba atención, él tomó la decisión por sí mismo y le dijo, mirá, estamos perdiendo ahora por seis entradas, ¿sí? seis carreras. Estamos en la octava, no sé todo el béisbol, los idiomas del béisbol, estamos en la octava, parece que la octava carrera, y la novena es la última. Entonces, puede entrar ahora, o sea, ya estamos en la octava, que él entre ahora con un guante, y después la novena, que es la última, se la vamos a dar a él. Bueno, entonces él entró, se paró ahí en un lugar, le dieron un guante, el chico estaba feliz, y el padre estaba más feliz que él, con lágrimas en los ojos, viendo cómo su hijo estaba jugando al béisbol con los amigos. Y en esa carrera, en esa octava carrera, el equipo de Shaya metió varios jugadores en la base, o sea, terminaron la carrera y quedaron creo que a 2 puntos, me parece que había dicho. 2 carreras o una carrera, no me acuerdo. Y después le tocaba tener el bate a Shaya. Estaban perdiendo, pero por poco. Entonces viene, le dan el bate a Shaya y el que iba a tirar la pelota, cuando ve que era él, que no sabía ni cómo agarrar el bate, entonces se acercó unos pasos para tirárselo de más cerca, tirar la pelota de más cerca. Le tira la pelota y él hace un movimiento que ni la tocó. Entonces, él tiene la segunda oportunidad. Uno de los chicos de su equipo, cuando vio eso, se le acerca y agarra junto con Shaya el bate. Le agarran los dos juntos, le ayuda a agarrar el bate. El chico que tiraba se acerca unos pasos más, le tira la pelota despacito y el amigo con Shaya logran batear así un poquito la pelota. Obviamente que si los que saben el béisbol, cuando agarra la pelota, el que tiró la bocha y lo manda a primera base, queda descalificado porque el otro no tiene tiempo de llegar. Pero cuando él vio eso, agarró la pelota y la tiró a la derecha lejos, pasando a la primera base mucho más lejos, para que darle tiempo a Shaya de correr hasta la primera base. Y todos empezaron, los jugadores de ambos equipos empezaron a decirle, Shaya, corre a la primera base, y corrían con él y lo alentaban hasta que Shaya llega a la primera base y de repente el que tenía la pelota la agarra y la manda, en vez de mandarla al de la segunda base, la manda al de la tercera, y le dicen, corre a segunda, y Shaya corre a segunda, y el de la tercera la manda para el otro lado, hasta que al final todos terminaron de hacer la carrera, y Shaya también, y con la carrera de él ganó el equipo de Shaya, lo levantaron en andas, y todos gritando, vamos, ganamos, los chicos del equipo de Shaya y los otros. El padre con lágrimas le dijo en ese momento, en esa reunión, esa es la perfección. La perfección está en cómo los demás van a ver a esta gente, cómo los demás van a tratar a nuestros hijos. Nosotros no sabemos cuáles son los designios de Dios, por qué Dios hace una cosa, hace otra, pero quizá la perfección no está en donde nosotros queremos que esté la perfección. Muchas veces la perfección está en otro lado, está en esa enseñanza, en lo que uno tiene que transmitir, lo que uno puede llegar a generar en los demás. Y todos nosotros, que todos somos en cierto modo discapacitados de alguna forma, no solo física, emocionalmente, mentalmente, todos tenemos defectos, no somos, como dijimos al principio, seres humanos, no existe la perfección, porque Dios nos creó a nosotros imperfectos, porque Dios nos creó a nosotros cada uno con su tema, y también nos creó a nosotros como Kohanim, porque ¿qué es el Kohen en realidad? El Kohen es el líder, es aquel que puede elevar Ejet Amo Israel Be'ahavá,
puede bendecir al pueblo de Israel con amor, es acercarse a otra persona, atraerlo con amor, con lazos de amor, amarse a uno mismo, amar a los demás, dar una palabra de bien, una palabra de aliento a la otra persona. Esa es la perfección. Eso es lo que Dios quiere realmente de nosotros. Entonces, si Dios hubiese dicho, van todos al templo, todos van a lo más sagrado, a lo más alto, que es el servicio del templo del Corbán, que lo hacía únicamente el Cohen, entonces vamos a estar dejando y vamos a estar olvidando a aquellas personas que no están en ese nivel de santidad, en ese nivel de espiritualidad, no están en ese nivel de apego a Dios, como para estar en ese momento en el Bet HaMikdash, cuando están haciendo el Corbán y emocionarse. No, necesitan una persona que no esté haciendo el Corbán, que esté abajo con él y que sienta su falta y que le diga, mira, vos tenés una falta quizás emocional, vos tenés una falta, no sé, espiritual, te cuesta conectar, no te preocupes, yo estoy con vos acá abajo, no estoy ahí arriba en el altar, yo estoy con vos abajo del altar, porque para Dios no es el lugar, no es el altar la perfección, no es el altar el lugar de santidad. La santidad está en el corazón de cada uno de nosotros. La perfección y la santidad está en la acción que cada uno de nosotros puede hacer hacia un compañero. Ahí está la perfección. Y eso es lo que Dios, según el Tzemach Tzedek, nos quiere demostrar con esta mitzvah en Parshat Emor de los Kohanim que tenían cierta discapacidad. Quiero volver a nombrar a Jaime Eliezer Ben Esther, que estas palabras de Torah, que esta de Shiur sea para su refuah shlema, para su pronta curación, que Hashem le mande de todo lo mejor, ni Simen ni Flaot. Dice a Dios no se le puede, hay una persona, una vez va al cótel y se pone a pedirle a Dios, a llorarle que tiene un negocio millonario para hacer, que por favor lo ayude. De repente al lado viene otra persona y le dice, Dios, mirá, no tengo para comer, para darle de comer a mis hijos, por favor, aunque sea la cena de hoy. Entonces el hombre saca un billete, se lo da, le dice, no me lo molestes a Dios por una cena, toma, te las pago yo. Nosotros, a Dios no tiene límites. Dios no pasa por esto sí puede, esto no puede. Dios puede todo. Y nosotros le pedimos a Dios, le pedimos a Hashem, que le mande refuah shlema, Jaime Eliezer Ben Esther, a todos los que lo necesitan, con Nisim y Flaut, porque para él es todo fácil. Todo es fácil. Así que si tienen que haber milagros, que hagan milagros. Lo que para nosotros son milagros, para él no son milagros. Para él es él, el todo lo puede. Entonces que así sea. Bueno, voy a dejar de grabar ahora y después voy a decir una cosa más. Así que buenas noches a todos para la grabación.